Capítulo 371. El afortunado Anli auge. El suelo tembló y volaron innumerables rocas por todas partes. Se extendieron capas de ondas de energía que cubrieron el cielo y el sol. ¡Puaj! Un cultivador del quinto reino de la etapa del gran vacío cayó del cielo, vomitó sangre y aterrizó en el suelo. Antes de que pudiera pedir misericordia, le cortaron la cabeza directamente y su alma fue destruida. HMPH, ¿cómo te atreves a robarme mis cosas? Realmente no sabes lo que te conviene. Al guardar el anillo de almacenamiento del cultivador caído, el hombre curvó los labios con desdén. Antes de que pudiera terminar su frase, un pilar de luz salió disparado repentinamente desde un costado y golpeó instantáneamente al hombre, hiriéndolo gravemente. Idiota, ¿no has oído que la mantis acecha a la cigarra, sin percatarse de lo horripéndola que está detrás? Otro cultivador saltó y sonrió. Maldita sea, ¿cuándo? El rostro del hombre estaba lleno de miedo. Morir. Situaciones similares siguieron ocurriendo en la tumba divina. Al principio, solo había cultivadores itinerantes. Pronto, incluso las distintas facciones se unieron y lucharon por lo que querían. En un instante, toda la tumba divina quedó en caos. En la tumba divina, Anli usó una técnica secreta para ocultar su figura. Pasó en silencio por el área donde los cultivadores estaban luchando y corrió hacia la ubicación marcada en el mapa. Por miedo a llamar la atención, Anli no decidió volar. Después de todo, iba a buscar la herencia de un experto de la etapa del dios verdadero del reino superior. No podía dejar que nadie lo supiera. Lo que desconcertó a Anli fue que, hasta ahora, aún no había visto ese acorazado. No pudo evitar estar preocupado. Detente, te veo. La figura de Anli se puso rígida. ¿Lo habían descubierto? Al darse la vuelta lentamente, vio a un gordo hinchado con una expresión siniestra frente a Anli. Sostenía dos martillos en la mano y miraba fijamente a Anli. Dámelo o no me culpes por ser descortés. Gritó Fatih. Los dos no pudieron evitar preguntarse qué era. Anli se quedó atónito. ¿Podría la otra parte saber sobre el mapa que registraba la ubicación de la herencia del nivel superior del dios verdadero? ¿Cómo fue posible? El propietario original de este mapa ya había sido asesinado por Anli. Él debería ser el único que lo sabía. El noveno reino del gran escenario del vacío. Los ojos de Anli parpadearon. No es de extrañar que la otra parte pudiera sentirlo en un estado invisible. Con su cultivo en la etapa del gran vacío del octavo reino, no sería difícil para Anli derrotar a este gordo. Sin embargo, sería extremadamente difícil para él matarlo. Justo cuando Anli estaba en conflicto sobre si luchar o huir, el espacio frente a él de repente se distorsionó levemente, transformándose en una figura. Fatiwan, no creas que realmente te tengo miedo. Jeje, en ese caso, prueba el martillo de diamante en mi mano. Fatiwan se burló. Anli. Maldición. Resultó que la otra parte no estaba hablando de él. Sin embargo, no se dio cuenta de que había alguien tan cercano a él. De hecho, no podía subestimar a ningún cultivador itinerante. Afortunadamente, la otra parte no lo descubrió, lo que le ahorró muchos problemas. Pensando en esto, Anli se fue inmediatamente con cuidado. No mucho después, estalló una batalla en el lugar en el que estaba ahora, levantando una luz de energía espiritual que llenó el cielo mientras se extendía. @novelbin @. Después de eso, el viaje de Anli fue tranquilo y sin obstáculos. Todos estaban ocupados robando cosas, por lo que, naturalmente, no prestaron atención a su entorno, lo que hizo que las cosas fueran mucho más fáciles para Anli. Una hora después, Anli viajó decenas de miles de kilómetros y llegó a un lugar con un ambiente aún más duro. Además, como no había nada bueno allí, apenas podía ver a una sola persona. Por supuesto, esto era solo la superficie. Según las marcas del mapa, Anli extendió su sentido espiritual y efectivamente encontró un acantilado. Sin embargo, lo que lo deprimió fue que, en realidad, había un acorazado estacionado al lado. Los otros se le adelantaron. Este fue el primer pensamiento de Anli. Se preguntó qué debería hacer en ese momento. ¿Debería acercarse y echar un vistazo? Anli cayó en un dilema. Si la otra parte fuera un experto en la etapa del dios verdadero, tal vez ni siquiera tendría la oportunidad de escapar. Olvídalo. Apretando los dientes, Anli bajó su aura al mínimo y luego se acercó lentamente al acantilado. Según el mapa, había una cueva debajo del acantilado. La herencia del experto de la etapa del dios verdadero del reino superior estaba dentro, pero estaba sellada por restricciones. Sin métodos especiales, era difícil para los cultivadores ordinarios de la etapa del gran vacío sacarla. Mirando la cueva frente a él, Anli contuvo la respiración, sin saber qué hacer.
Al mismo tiempo, en la cueva, el viejo Mo arqueó las cejas y dijo: pequeño amigo Qin, alguien viene de afuera. No te preocupes por él. Después de romper casualmente la restricción, Qin Hue sacó la bola de luz del interior. ¿Qué es esto? La bola de luz era de color rojo sangre y tan encantadora como un rubí. Además, contenía una energía extremadamente poderosa. Parece ser la herencia de un experto en la etapa del dios verdadero del reino superior, dijo Old Mo. ¿Otra herencia? Qin Hue se quedó sin palabras. Antes de esto, ya habían descubierto varias herencias que habían alcanzado la etapa superior del dios verdadero. Esa persona de afuera debería estar aquí para esto, ¿verdad? Tan pronto como terminó de hablar, Qin Hue lo agarró con la mano. An Li, que estaba escondido fuera de la cueva, sintió que su visión se oscurecía. Cuando recuperó la conciencia, ya había aparecido en la cueva. Y An Li miró a su alrededor, con el rostro lleno de confusión. Por un momento, no supo si huir o no. Se quedó allí, estupefacto. ¿Cuál es tu nombre? Preguntó Qin Hue con interés. Por alguna razón, sintió que este joven común y corriente parecía tener un halo sobre su cabeza. An Li. Después de dudar por un momento, An Li respondió. Al oír ese nombre, Qin Hue comprendió de repente y sonrió. Muy bien, esto es para ti. ¿Eh? An Li quedó atónito y inconscientemente tomó la bola de luz. Esto es. La herencia de un experto en la etapa del dios verdadero del reino superior. Qin Hue se encogió de hombros. ¿No viniste por esto? Qin Hue nunca se había interesado por las herencias. Además, ya había saqueado varias hace un momento. Le bastaba con traerlas de vuelta y dárselas a Bai Yi y a los demás. No le importaba darle esta herencia al futuro viejo demonio An. Para mí. An Li apenas podía creer lo que escuchaba. La otra parte realmente le estaba dando la herencia de un experto de la etapa del dios verdadero del reino superior. Él estaba simplemente desconcertado. ¿Qué? ¿No lo quieres? Preguntó Qin Hue. ¿Sí? An Li asintió repetidamente. Entonces está decidido. An Li respiró profundamente y dijo solemnemente. Gracias, mayor. Aunque todavía lo encontraba increíble, An Li solo podía elegir agradecerle a Qin Hue ahora. Estoy muy aburrido. Vámonos. A Qin Hue no le importó la actitud de An Li. Se estiró perezosamente y dijo con indiferencia. Sí. Fue solo cuando Qin Hue y los demás salieron de la cueva, abordaron el acorazado y desaparecieron en el horizonte que An Li finalmente reaccionó. Había obtenido una herencia de la etapa de Dios verdadero del reino superior así como así. An Li pasó su sentido espiritual sobre la bola de luz. De hecho, era real. Entonces, ¿qué tan fuerte era la otra parte para darle la herencia del reino superior de la etapa del Dios verdadero? ¿Podría ser un experto en el escenario del Rey Dios? An Li se sorprendió. Sin pensarlo dos veces, rápidamente guardó la bola de luz, salió de la cueva y salió volando de la tumba divina. Como ya había obtenido la herencia de la etapa superior del Dios verdadero, no había necesidad de que continuara quedándose en la tumba divina. Solo aumentaría el riesgo. Si los demás supieran que tenía la herencia de un experto en la etapa del dios verdadero del reino superior, definitivamente sería perseguido por todos los cultivadores. Capítulo 372. Regreso al reino. Traductor. Atlas Studios Editor. Atlas Studios. Para Qin Hue, el asunto de la tumba divina fue solo un interludio. Originalmente, pensó que quedarían algunas cosas especiales de los tiempos antiguos. Sin embargo, al final, solo encontró algunas herencias de la etapa del dios verdadero. Además, solo quedaron algunos artefactos divinos oxidados. Además, debido a que el espíritu del artefacto había sido asesinado, básicamente había caído fuera de la categoría de artefactos divinos, por lo que Qin Hue naturalmente no lo agradó. En cuanto a darle una de las herencias del escenario del dios verdadero a An Li, fue un capricho de Qin Hue. Creía que no pasaría mucho tiempo antes de que el nombre de An Li resonara en todo el reino de Dios. ¿Eh? Es ese acorazado. Creo que se va. Idiota, hazte a un lado. Al mirar el acorazado que volaba sobre sus cabezas, todos dejaron de luchar y se retiraron, temerosos de ofender accidentalmente al otro partido y ser abofeteados hasta la muerte. Al ver esto, las expresiones de los 10 expertos de la etapa del dios verdadero eran extremadamente serias. Solo dieron un suspiro de alivio mientras observaban cómo el acorazado desaparecía en la grieta espacial. Hasta ahora, todavía no sabían qué clase de existencia se encontraba en el fuerte de ese acorazado. Lo mejor sería que el acorazado se marchara. En otras palabras, de ahora en adelante, podrían hacer lo que quisieran en la tumba divina sin ninguna preocupación.
Por lo tanto, después de un breve silencio, la batalla estalló de nuevo, aún más intensa que antes. Sin embargo, nadie se dio cuenta de que en ese momento, un joven abandonó silenciosamente la tumba divina. Pequeño amigo Qin, ¿a dónde vamos ahora? Preguntó el viejo Mo dentro del acorazado. Está bien. Agitando su mano para interrumpir al viejo Mo, Qin Hue dijo con indiferencia. Regresaremos. ¿Vuelves? El viejo Mo estaba aturdido. He estado fuera durante tanto tiempo. Es hora de volver. ¿Te refieres a regresar al reino interior? Como si recordara algo, Old Mo dijo vacilante. Sí. El viejo Mo nunca esperó que Qin Hue realmente quisiera regresar a una dimensión de bajo nivel como el reino interior. ¿Hubo un error en alguna parte? Después de todo, a sus ojos, Qin Hue era un experto en la etapa de integración del Dao. Sin esperar a que Old Mo reaccionara, Qin Hue ya había salido volando del acorazado con Qi Dao. Gracias por cuidarme durante este período de tiempo, Old Mo. Nos volveremos a encontrar. Yo espero que nos volvamos a encontrar. El viejo Mo asintió impotente. Señor Qin. Lu Xuan estaba a punto de correr cuando la energía espiritual del viejo Mo la reprimió con fuerza y no pudo moverse. En un momento como este, ¿cómo pudo el viejo Mo dejar que Lu Xuan actuara precipitadamente? Adiós. Después de decir esto, una luz dorada parpadeó mientras Qin Hue y Qi Dao desaparecieron instantáneamente. En la vasta galaxia, el espacio se distorsionó ligeramente y aparecieron las figuras de Qin Hue y Qi Dao. Este debería ser el lugar. Qin Hue miró a su alrededor y después de confirmar que era correcto, levantó la mano y golpeó. @Nobelbean Auge. Acompañado por un estallido estremecedor, un enorme agujero se abrió inmediatamente en la barrera entre las dos dimensiones, de aspecto siniestro y aterrador. Qi Dao ya estaba acostumbrada a esto, pero todavía no pudo evitar suspirar ante la fuerza de Qin Hue en su corazón. Después de pasar por el agujero espacial, llegarían al reino interior. En comparación con el reino de Dios, el ki espiritual en el reino interior era indudablemente mucho más escaso y sus atributos también eran muy raros. En cierto modo, el talento de los seres vivos del reino interno no era necesariamente inferior al del reino de Dios. Era solo que estaban restringidos por la dimensión y no podían seguir mejorando. Long Zhen, por ejemplo, estaba restringido por el reino interno. Con el aura de protagonista de Long Zhen, si hubiera nacido en el reino de Dios, ya habría avanzado a la etapa del rey Dios. Sin embargo, en un lugar pequeño como la secta de la montaña Xuanyi, solo estaba en la etapa del gran vacío. Entre ellos se encontraba el antiguo maestro del Palacio Celestial, el Emperador Celestial. Por supuesto, si Long Zhen estaba dispuesto a abandonar el mundo central espiritual y dirigirse a las profundidades del vacío, no debería ser inferior al Emperador Celestial. A veces, lo que determinaba el límite superior de una persona no era solo su talento, sino también su entorno. Mucho tiempo sin verlo. Tomando una respiración profunda, Qi Dao cerró los ojos y sintió una facilidad sin precedentes. Después de cientos de miles de años de vivir en una jaula, finalmente había regresado a este lugar familiar. Auge. 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 En un instante, el vacío retumbó y aparecieron fenómenos anormales con frecuencia. Miles de señales auspiciosas aparecieron una tras otra y parecían estar dando la bienvenida al camino de la muerte. Uno tenía que saber que el camino de la muerte era un artefacto divino que el cielo y la tierra dieron origen. Era muy normal que fuera favorecido por las leyes del camino celestial. Además, el camino de la muerte ya había entrado en la etapa del Dios verdadero ahora, y estaba lejos de lo que era hace cientos de miles de años. Por cierto, maestro, ¿dónde vives? Qi Dao solo sabía que Qin Hue pertenecía al reino interior como ella, pero no sabía su ubicación exacta. Después de todo, estrictamente hablando, el mundo Yin solo fue trasladado al mundo central espiritual por Yin Tianzhou después de que Qi Dao selló a Yin Tianxing. Iré al Palacio Celestial para echar un vistazo primero. Qin Hue no respondió y cambió de tema. ¿Palacio Celestial? ¿No fue destruido ya el Palacio Celestial? Qi Dao se quedó atónito y pensó que había escuchado mal. Ella recordaba claramente que había un conflicto interno en el Palacio Celestial. En ese entonces, todos los expertos del truego de Steyuch habían muerto y colapsado en una corta noche. De lo contrario, Yin Tianxing y Yin Tianzhou no se habrían matado entre sí y finalmente habrían muerto. Qin Hue no se molestó en explicarlo. Abrió directamente una puerta espacial y llegó fuera del reino divino. En este momento, el reino divino había recuperado gradualmente su antigua gloria bajo la reconstrucción del Emperador Celestial.
Aunque todavía estaba lejos de lo que era hace cientos de miles de años, ya había superado con creces a las tres facciones superiores en este vacío. Esto fue especialmente cierto después de que el Emperador Celestial despertara a esas almas remanentes de la etapa del Dios verdadero. Aunque todavía no se habían recuperado por completo, todavía había muchas de ellas. En todo el reino interno, además de Qin Hue, nadie podía competir contra él. Además, no olvides que la razón por la que las tres facciones principales eran tan poderosas se debía a las 9 pruebas del reino divino. Incluso los 3 expertos de la etapa del Dios verdadero no fueron la excepción. ¿Cómo podrían atreverse a ir en contra del Palacio Celestial? Sin embargo, a juzgar por la situación, el Emperador Celestial aún no había anunciado la aparición del Palacio Celestial. De lo contrario, sería imposible que este lugar estuviera tan tranquilo. ¿Es este realmente el Palacio Celestial? Qi Yingdao abrió los ojos con incredulidad y su rostro se llenó de sorpresa. Casi en el momento en que ambos aparecieron, una corriente de luz se elevó desde el reino divino y llegó instantáneamente. La corriente de luz se disipó y reveló la figura que había en su interior. Era el Emperador Celestial que acababa de reconstruir con éxito su cuerpo. Señor. El Emperador Celestial se quedó atónito por un momento antes de que su rostro se iluminara. Rápidamente se inclinó respetuosamente. Después de varios meses, Qin Hue finalmente regresó. Sí. Qin Hue asintió levemente. Emperador Celestial. Asesinato Dao gritó. Debido a que el Emperador Celestial no cambió su apariencia cuando reconstruyó su cuerpo, Qi Yingdao lo reconoció de un vistazo. ¿MMM? El Emperador Celestial frunció el ceño y miró a Qi Yingdao. ¿Tú eres, la espada divina Qi Yingdao? En el nivel del Emperador Celestial, básicamente conocía los diversos artefactos divinos del reino interior como la palma de su mano. Por lo tanto, también podía ver a través del verdadero cuerpo de Qi Yingdao con una sola mirada. Lo recuerdo, creo que eras el arma de Jin Tianzhou. El Emperador Celestial actual ya había recuperado todos sus recuerdos. Como uno de los pocos expertos en la etapa del Dios verdadero en el reino interior, la fama de Jin Tianxing y Jin Tianzhou era casi superada solo por el Palacio Celestial. El Emperador Celestial no solo había oído hablar de ellos, sino que también los había visto antes. Jin Tianzhou ya está muerto. Ahora estoy siguiendo al maestro Qin Hue. Qi Yingdao bajó la cabeza y dijo torpemente. Veo. Naturalmente, el Emperador Celestial cambió de tema. Mayor, como me pidió, he reservado la tierra para usted. Gracias. Qin Hue dijo significativamente. Tal vez tenga que mudarme aquí dentro de un tiempo. ¿Te importa? No me importa. No me importa. El Emperador Celestial negó con la cabeza varias veces. Estaba muy contento, así que ¿por qué le importaría? Capítulo 373. Hermano Qin, algo anda mal. Bajo el liderazgo del Emperador Celestial, Qin Hue y Qi Yingdao ingresaron al reino divino uno tras otro. Durante este tiempo, el Emperador Celestial no solo había reconstruido con éxito su cuerpo, sino que también había modificado en gran medida el reino divino. Ya se podían ver muchos edificios y palacios, y el ki espiritual era incluso más rico que antes. Mientras el Emperador Celestial estuviera dispuesto, podría atraer a innumerables expertos para que se unieran a él en cualquier momento. Por supuesto, después de lo que sucedió con Feng Shi, el Emperador Celestial ya no podía confiar tan fácilmente en los demás. Mayor, este es el salón principal que he instalado temporalmente. El Emperador Celestial señaló el palacio de abajo y se presentó. Era un palacio sumamente hermoso y enorme, con capacidad suficiente para albergar a miles de personas, y sobre el palacio había 2 palabras doradas. Palacio Celestial. El palacio estaba ubicado en una gran montaña en el centro del reino divino. Había estrellas esparcidas por todas partes, y también había muchos salones y pabellones laterales. Todos estaban dispuestos de acuerdo con el Palacio Celestial que había existido durante cientos de miles de años y eran excepcionalmente exquisitos. Así es. Qin Hue asintió levemente. El Emperador Celestial cambió de tema y señaló hacia el otro lado. Ese es el lugar que reservé para el mayor. Al escuchar esto, Qin Hue miró en la dirección de la voz y sus ojos se iluminaron de inmediato. Comparado con el hermoso palacio de abajo, ese lugar era más como un paraíso. A donde quiera que uno mirara, se podían ver montañas inmortales, flores, árboles y estanques cristalinos. La niebla espiritual allí era etérea e incluso se podían ver vagamente bestias auspiciosas que pasaban por el bosque, emitiendo graznidos agradables. En términos de medio ambiente, casi no era inferior al pequeño mundo que Qin Hue acababa de obtener.
No solo eso, sino que también había todo tipo de hierbas espirituales, frutas espirituales y otros tesoros celestiales. Si se hubieran colocado en el mundo exterior, ya habrían provocado una tormenta sangrienta. ¿Cómo está, mayor? El rostro del emperador celestial estaba lleno de preocupación. Muy bien. Qin Jue reveló una sonrisa de satisfacción. Al ver esto, el emperador celestial exhaló un suspiro de alivio en secreto. Por cierto, ¿cuándo planeas anunciar el nacimiento del Palacio Celestial? Preguntó Qin Jue casualmente. En el reino interno actual, excluyendo a Qin Jue, no había absolutamente ningún cultivador que pudiera competir con el emperador celestial. Dejando de lado el hecho de que los líderes de las tres grandes facciones eran solo expertos de la etapa del dios verdadero del reino inferior, incluso los expertos de la etapa del dios verdadero del reino superior estaban lejos de ser rivales del emperador celestial. Debido a que Feng Shi también había alcanzado la etapa superior del reino rey dios, la esencia verdadera que le arrebató al emperador celestial había pasado por algunos cambios. Después de que el emperador celestial recuperó su esencia verdadera, también había recibido algo de cultivo de Feng Shi. No era una exageración decir que el emperador celestial era invencible entre sus pares. Si no fuera por el tiempo que dedicó a la reconstrucción del Palacio Celestial y el hecho de que su cuerpo acababa de ser reconstruido y aún no se había estabilizado, no habría sido un problema para él abrirse paso hasta el nivel de Rey Dios. Una vez que apareciera el Palacio Celestial, el equilibrio entre las tres grandes facciones definitivamente se rompería, creando un gran impacto. El Emperador Celestial se quedó atónito. No esperaba que Qin Jue hiciera esta pregunta, pero se apresuró a decir: primero quiero reparar las almas remanentes de esos subordinados. Después de que se recuperen por completo, anunciaré este asunto. Después de escuchar la respuesta del Emperador Celestial, Qin Jue reflexionó. Entiendo. Continúa trabajando. Cuando me mude aquí, te informaré con anticipación. Así. Luego, Qin Jue fue nuevamente a la raza del dragón blanco antes de regresar sin prisa al mundo central espiritual. Al mirar el continente envuelto por la barrera frente a él, la expresión de Qin Jue era complicada. Originalmente pensó que sería difícil para él regresar después de perderse en otra dimensión. No esperaba que solo le tomara unos días conectarse con éxito al reino de Dios. Si Qin Jue no hubiera querido viajar al reino de Dios, ahora estaría acostado en el acantilado bebiendo vino. ¿Es esta la ciudad natal del maestro? Qi Dao se quedó boquiabierto con incredulidad. ¿Qué pasa? ¿No te gusta? Qin Jue miró a Qi Dao. No, 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 no. Temiendo que Qin Jue lo malinterpretara, Qi Dao dijo no repetidamente. Simplemente tengo curiosidad. ¿Cómo es posible que un continente de bajo nivel produzca un experto como el maestro? De hecho, Qin Jue también tenía mucha curiosidad. Otros han trabajado duro durante decenas de miles de años o incluso cientos de miles de años para alcanzar su cultivación. Qin Jue, por otro lado, puede lograr el mismo resultado en 2 días con solo comer y dormir. Aquellos con el aura de un personaje principal como Lon Zhen podrían ser considerados, como mucho, tramposos. Sin embargo, Qin Jue ya no podía ser considerado un tramposo, sino un hacker que desafiaba al cielo. Era como si este fuera un juego con un error. No importa cuán poderoso fuera uno, todos serían asesinados instantáneamente por Qin Jue con un solo movimiento. Al principio, Qin Jue pensó que solo era invencible en el mundo central espiritual. Pero ahora, después de salir a caminar, se dio cuenta de que seguía siendo más fuerte que los demás sin importar a dónde fuera. Quizás ese era el problema de ser invencible. Toma, esto es para ti. Qin Jue sacó un anillo de almacenamiento y se lo entregó a Qi Dao. ¿Qué es esto? Qi Dao estaba desconcertado. @novelbean @. Fruta divina, repitió Qin Jue. ¿Qué? Los ojos de Qi Dao se abrieron de repente, pensando que había escuchado mal. Fruta divina, repitió Qin Jue. Silbido. Qi Dao tomó el anillo de almacenamiento sin dudarlo y lo barrió con su sentido espiritual. Efectivamente, había muchas frutas divinas dentro que emitían un denso ki espiritual que era embriagador. Qi Dao estaba tan emocionada que no sabía qué decir. En el futuro, podrás utilizar estos frutos divinos para cultivar. Antes de abandonar el mundo pequeño, Qin Jue recogió deliberadamente algunas frutas divinas y las guardó en su anillo de almacenamiento. De lo contrario, con el cultivo de Qi Dao, le sería imposible cultivar en el mundo central espiritual. Yo te amo tanto, maestro. Tan pronto como terminó de hablar, Qi Dao abrazó a Qin Jue y lo besó locamente, como si no quisiera nada más que comérselo.
Afortunadamente, Qin Hue reaccionó rápidamente y empujó a Qi Jingdao a tiempo. Aún así, su rostro todavía estaba cubierto de saliva. Jeje, gracias maestro. Qi Jingdao todavía estaba extremadamente feliz, como si no se diera cuenta de lo que significaban sus acciones. De hecho, esto se podía ver en cómo Qi Jingdao se había quitado la ropa frente a Qin Hue. Básicamente, no tenía ningún concepto de ser una mujer. Qin Hue estaba indefenso. No podía darle una lección a Qi Jingdao por esto, ¿verdad? Solo podía fingir que nada había sucedido y atravesar la barrera y volar hacia la secta de la montaña Xuanyi. Poco después, apareció frente a él un pico de montaña que le resultaba familiar. Qin Hue sonrió y aterrizó fuera del salón principal. Qi Jingdao se sorprendió aún más de inmediato. Su sentido espiritual había cubierto durante mucho tiempo todo el mundo central espiritual, y también se dio cuenta de que este mundo era incluso más débil de lo que había imaginado. Después de todo, solo había un cultivador de la etapa suprema en el salón principal frente a ella. Y esta ya era una existencia relativamente poderosa. Aparte de esto, la mayoría de los cultivadores en un radio de 1000 kilómetros se habían detenido en la etapa profunda o la etapa de la Tierra. A los ojos de Qi Jingdao, ni siquiera podían ser considerados hormigas. Qi Jingdao arqueó las cejas con sorpresa. ¿En realidad hay un experto en la etapa del gran sabio? En un radio de 1000 kilómetros, el único que había alcanzado la etapa del gran sabio era la montura de Qin Hue, Long Zui. Mientras continuaba buscando a los expertos del mundo central espiritual, Qi Jingdao finalmente encontró a un tipo que apenas pasó el quinto reino de la etapa del gran vacío. Para sorpresa de Qi Jingdao, cuando descubrió a la otra parte también la notó. ¿Cómo fue posible que un simple experto en la etapa gran vacío del quinto reino la descubriera? Sin embargo, la otra parte solo percibió vagamente que alguien lo espiaba. No sabía quién era ni dónde se encontraba. Sin embargo, en el momento siguiente, Qi Jingdao quedó atónito. Ese experto del quinto reino de la etapa del gran vacío había abierto directamente un pasaje espacial y se había dirigido directamente a la secta de la montaña Xuanyi. ¿Qué estaba pasando? ¿Cómo sabía dónde estaba Qi Jingdao? Sin esperar a que Qi Jingdao lo descubriera, el espacio se distorsionó y un hombre con cejas afiladas, ojos brillantes y una aura profunda salió. Gritó. Hermano Qin, malas noticias. Interrogación de apertura, interrogación de cierre, interrogación de cierre, interrogación de cierre. Capítulo 374. Traído de vuelta. Traductor. Atlas Studios editor. Atlas Studios. Hermano Qin, malas noticias. La persona pasó instantáneamente por el pasillo espacial y gritó. En todo el mundo central espiritual, además de Long Zhen, ¿quién más podría ser? Después de todo, nadie más aquí alcanzó el quinto reino de la etapa del gran vacío y conoció a Qin Hue. Interrogación de apertura, interrogación de cierre, interrogación de cierre, interrogación de cierre. Al mismo tiempo, Qi Jingdao estaba desconcertado. ¿Qué estaba pasando? Ella no podía entender cómo la otra parte la encontró. ¿Quién eres tú? La persona frunció el ceño y dijo enojada. En el momento siguiente, Long Zhen notó a Qi Jingdao y quedó atónito en el acto. Aunque no estaba seguro, Long Zhen sintió vagamente que esta mujer era la que lo había estado espiando hace un momento. Hermano Long, ¿por qué estás aquí? Qin Hue, que estaba a punto de entrar al salón principal, se dio la vuelta, un poco desconcertado. Hermano Qin. Long Zhen abrió la boca y señaló a Qi Jingdao. ¿Es este tu amigo? Oh, ella es la encarnación de mi arma, respondió Qin Hue casualmente. ¿Encarnación de arma? Long Zhen se quedó atónito por un momento antes de reaccionar y exhalar un suspiro de alivio. Ya veo. Me mataste del susto. Justo ahora, cuando Qi Jingdao lo estaba espiando, Long Zhen sintió que todo su cuerpo se congelaba y no pudo evitar temblar. Pensó que algunos expertos del mundo exterior habían invadido el mundo central espiritual, por eso había venido a buscar a Qin Hue en el primer momento. No esperaba que la otra parte fuera la encarnación del arma de Qin Hue. ¿En qué nivel debe estar la encarnación de un arma para que sea fuerte? Por cierto, ¿qué acabas de decir? Qin Hue frunció el ceño levemente e interrumpió los pensamientos de Long Zhen. @novelbean Nada, nada. Lo he entendido mal. Long Zhen negó con la cabeza varias veces y cambió de tema. Gracias por tus recursos de cultivo la última vez. Ya he avanzado con éxito al quinto reino de la etapa del gran vacío. Ya veo. Felicidades. Qin Hue evaluó a Long Zhen. De hecho, había alcanzado el quinto reino de la gran etapa del vacío y su aura era extremadamente densa. Estaba a solo medio paso del sexto reino.
Como era de esperar, siempre que tuviera suficientes recursos de cultivo, Lon Zen podría avanzar fácilmente. Si no hay nada más, me iré primero. Lon Zen se rascó la cabeza torpemente. Esperar. Qin Hue movió su dedo y un anillo de almacenamiento cayó instantáneamente en la mano de Lon Zen. Esto es. Lon Zen hizo un barrido con su sentido espiritual y abrió la boca en estado de shock. Vio todo tipo de recursos de cultivo de primer nivel amontonados en el interior. No podía ver el final de ellos. Algunos de ellos eran cosas que Lon Zen nunca había visto antes. Hermano Qin. Tómalo. Qin Hue dijo con indiferencia. En cualquier caso, necesitaré tu ayuda en el futuro. Originalmente, Qin Hue había preparado especialmente este anillo de almacenamiento para Lon Zen. Ahora que Lon Zen había acudido a él, Qin Hue se había ahorrado muchos problemas. Con la velocidad de cultivo de Lon Zen, los recursos de cultivo anteriores podrían permitirle, como máximo, cultivar hasta el séptimo o octavo reino de la etapa del Gran Vacío. Ahora, con los recursos que Qin Hue acaba de darle, incluso podría cultivar hasta el reino inferior de la etapa del Rey Dios. En ese momento, si ascendería al reino de Dios o continuaría en el reino interno dependería de la elección de Lon Zen. Después de un momento de silencio, Lon Zen guardó el anillo de almacenamiento y ahuecó los puños. En ese caso, no seré cortés. Durante miles de años, Lon Zen siempre había pensado que él era el personaje principal de este mundo. No importaba qué técnica de cultivo o técnica secreta fuera, siempre que estuviera dispuesto, podía aprenderla de un vistazo. Además, había avanzado con éxito al nivel de gran sabio en menos de 100 años, rompiendo innumerables récords y sorprendiendo al mundo. Después de eso, incluso superó el mundo central espiritual y entró en el escenario del Gran Vacío, volviéndose invencible. Sin embargo, solo cuando apareció Qin Hue, Lon Zen se dio cuenta de que ni siquiera podía ser considerado un personaje secundario, y mucho menos un personaje principal. Ambos eran transmigradores, entonces ¿por qué era tan grande la diferencia? Sin embargo, Lon Zen nunca había sido el tipo de persona a la que le gustaba ser sentimental y quejarse. De lo contrario, le habría sido imposible vivir hasta ahora. Por lo tanto, como mucho estaría asombrado y no estaría celoso de Qin Hue en absoluto. Los dos conversaron un rato más antes de que Lon Zen abriera otro pasaje espacial y regresara a la Tierra Sagrada Inmortal. Qin Hue se dio la vuelta y entró en el salón principal. Al ver esto, Qi Yingdao lo siguió apresuradamente. En el salón principal, Bai Yi estaba sentado con las piernas cruzadas en la mesa de cristal. Sorprendentemente, no estaba refinando píldoras, sino ocupándose de los asuntos de la secta de la montaña Xuanyi. Al ver entrar a Qin Hue, Bai Yi no se sorprendió. Después de todo, había visto todo lo que había sucedido afuera hace un momento. ¿Dónde has estado durante este tiempo? Bai Yi tenía curiosidad. Desde que fue a la tierra sagrada del continente central la última vez, Qin Hue había desaparecido con frecuencia. Anteriormente, todavía saludaba a Bai Yi. Sin embargo, ahora, Qin Hue ni siquiera lo saludaba. Bai Yi también se estaba acostumbrando gradualmente. Fui arrastrado accidentalmente a otro mundo, dijo Qin Hue encogiéndose de hombros y con sinceridad. Interrogación de apertura, interrogación de cierre, interrogación de cierre, interrogación de cierre. Bai Yi se quedó un poco estupefacto. ¿Qué quieres decir? Con respecto a esto, Qin Hue no se molestó en explicar y transmitió directamente parte de sus recuerdos a la mente de Bai Yi. El cuerpo de Bai Yi se estremeció y sus ojos se cerraron levemente. Su expresión cambió continuamente, como si hubiera visto algo extraordinario. Después de un tiempo indeterminado, Bai Yi abrió los ojos con una expresión complicada. Hermano menor, ¿es esto realmente todo cierto? A Bai Yi le resultaba difícil imaginar que su hermano menor fuera tan poderoso. Creía que cualquiera pensaría que eso era irreal. Por supuesto. Bai Yi se quedó sin palabras. Después de saludar a Bai Yi, Qin Hue no dijo nada más y llevó a Qi Yingdao al acantilado. Después de estar ausente durante un mes, se preguntó cómo estaban Eruski y Lon Zui. En cuanto a la herencia de la etapa del dios verdadero, Qin Hue planeó esperar unos días. Rugido. Antes de que pudieran acercarse, ya pudieron escuchar el agudo grito de Lusky, que era excepcionalmente ensordecedor junto al acantilado. Afortunadamente, Qin Hue había advertido a Lusky antes. Incluso si no estuviera allí, el Lusky no se atrevería a actuar precipitadamente. De lo contrario, el patio habría quedado en ruinas hace mucho tiempo. Ah, ¿estamos de vuelta? De repente, Yun Shi sacó la cabeza de los brazos de Qin Hue, con el rostro lleno de sorpresa. Ja ja ja, eso es genial.
En el siguiente segundo, Yunshi voló hacia el cielo y bailó de emoción. Por fin se había librado de ese molesto ciervo blanco. Maestro. Sintiendo la conmoción allí, Long Zui corrió inmediatamente. Sí. Qin Hue asintió levemente. Long Zui era realmente digno de ser miembro de la raza del dragón blanco. En solo 20 días, ya había llegado a la cima de la etapa del gran sabio. Qin Hue creía que no pasaría mucho tiempo antes de que pudiera abrirse paso hasta la etapa del gran vacío. Bien. Al pensar en esto, Qin Hue se dio una palmada en la cabeza y una bola de luz se condensó instantáneamente en su palma. Podía ver vagamente las montañas y los ríos que parecían reales en el interior. Era el pequeño mundo que Qin Hue había obtenido. Una luz dorada brilló cuando la figura de Shitian apareció en el acantilado. Shitian parpadeó y se quedó estupefacto. Por un momento, no pudo saber dónde estaba. Ya hemos regresado al mundo central espiritual, dijo Qin Hue. ¿Mundo central espiritual? Shitian se quedó atónito. Solo entonces se dio cuenta de que efectivamente estaba en el mundo central espiritual. ¿Realmente hemos vuelto? Shitian no estaba acostumbrado a llegar de repente al mundo central espiritual después de haber estado en un mundo pequeño con un denso ki espiritual. Sin embargo, estaba anormalmente feliz. Para él, el cultivo era realmente importante, pero lo más importante eran sus seres queridos, que vivían en la cordillera de las bestias demonios. Absolutamente, afirmó Qin Hue. Golpear. Shitian se sentó en el suelo como si le hubieran quitado un pesado peso de los hombros. Para ser honesto, desde que fue arrastrado al reino de la turbulencia espacial y aterrizó en el reino celestial, Shitian casi había perdido toda esperanza. Sin embargo, Qin Hue usó su fuerza para decirle que mientras uno fuera lo suficientemente fuerte, no había nada que no pudiera hacer. Capítulo 375. La oportunidad de convertirse en un dios traductor. Atlas Studios editor. Atlas Studios. Al día siguiente, Shitian se fue. Su propósito al venir a buscar a Qin Hue esta vez era seguir el mapa de las ruinas antiguas. Ahora que el misterio de las ruinas antiguas se había resuelto y Shitian había regresado con éxito al mundo central espiritual, naturalmente no había necesidad de que Shitian se quedara. Antes de irse, Qin Hue también le dio a Shitian un anillo de almacenamiento lleno de recursos de cultivo. Creía que no mucho después, el pabellón de los 9 infiernos recibiría una calamidad. Sin embargo, en comparación con los recursos de cultivo, lo que fue más importante fue que esta experiencia había provocado que el estado mental de Shitian experimentara un tremendo cambio. El hogar sigue siendo lo mejor, ¿verdad, pequeña Qin? Al borde del acantilado, Qin Hue yacía sobre la piedra azul con una jarra de vino en la mano. Estaba relajado y contento, como si pudiera quedarse dormido en cualquier momento. La piedra azul. Maestro, ¿puedo volver al lugar de donde vine? En ese momento, Qi Yingdao se acercó y preguntó en voz baja. Para Qi Yingdao, una vida tan sencilla no era diferente a una tortura, así que después de una cuidadosa consideración, Qi Yingdao decidió prepararse y preguntarle a Qin Hue. Adelante. Qin Hue tomó un sorbo de vino espirituoso y dijo con indiferencia. Tenía una conexión de sangre con Qi Yingdao. Si Qi Yingdao se encontraba con algún peligro, él sería el primero en percibirlo y no tendría por qué preocuparse. Además, en todo el reino interior, además de Qin Hue, solo el emperador celestial podía derrotar a Qi Yingdao de frente. En cuanto a los líderes de las 3 grandes facciones, aunque ya habían avanzado a la etapa del dios verdadero durante más de 100.000 años, uno no debe olvidar que Qi Yingdao era un artefacto divino que nació de los cielos y la tierra. Tenía una ventaja absoluta en las batallas en el reino interno. A menos que los líderes de las 3 grandes facciones sitiaran Qi Yingdao, era imposible que tuvieran la oportunidad de ganar. En realidad, Qi Yingdao estaba muy contenta. No esperaba que Qin Hue aceptara tan fácilmente. Si digo que no, probablemente te escaparás también, ¿verdad? Dijo Qin Hue significativamente. Qi Yingdao se quedó atónito y se sonrojó de inmediato. De hecho, si Qin Hue no estaba de acuerdo, Qi Yingdao podría quedarse aquí obedientemente durante unos días al principio. Sin embargo, a medida que pasara el tiempo, no podría resistirse en absoluto a escabullirse, incluso si eso significaba ser capturada por Qin Hue. Al ver que Qi Yingdao bajaba la cabeza y permanecía en silencio, Qin Hue sonrió y dijo, en ese caso, ¿por qué no te vas? De hecho, había algo que Qin Hue no dijo. Simplemente lo encontró problemático. Maestro, te amo tanto. Los ojos de Qi Yingdao parpadearon.
Estaba a punto de correr y abrazar a Qin Hue cuando sintió un destello de luz dorada frente a sus ojos, como si algo estuviera presionando su cuerpo, lo que instantáneamente la hizo incapaz de moverse. No te acerques a mí. Qin Hue puso los ojos en blanco. Oh. Qi Yingdao se detuvo y la presión sobre su cuerpo desapareció de inmediato. Sin embargo, esta vez, Qi Yingdao tuvo mucho tacto y no se apresuró a abrazar a Qin Hue nuevamente. Asintiendo con la cabeza con satisfacción, Qin Hue dijo seriamente. Recuerda, te permitiré salir, pero no puedes causar problemas en todas partes y matar a los inocentes. Además, no puedes irte por mucho tiempo. De lo contrario, te quitaré tu forma humana, ¿entiendes? ¿Sí? Después de salir del mundo Yin con gran dificultad, Qi Yingdao tenía mucho miedo de transformarse nuevamente en la forma de una espada divina. Por eso Qin Hue usó esto para amenazar a Qi Yingdao. Era simplemente apropiado. Muy bien. Vamos. Qin Hue agitó su mano. Gracias, maestro. Sin dudarlo, Qi Yingdao se elevó hacia el cielo y voló fuera del mundo central espiritual. Sin embargo, después de un largo rato, Qi Yingdao voló de regreso. Había un gran bulto en su frente blanca. Dijo con agravio. Maestro, no puedo salir. Qin Hue. Maldita sea, estaba casi ocupado. La barrera que había instalado en el mundo central espiritual no permitía que los expertos por encima del gran escenario del vacío entraran y salieran a su antojo. Anteriormente, Qi Yingdao había entrado con él y estaba bien. Ahora que Qi Yingdao se iba sola, la detuvieron de inmediato. Fui descuidado. Frotándose las manos torpemente, una luz dorada se encendió en la punta del dedo de Qin Hue y se disparó hacia el cuerpo de Qi Yingdao. Hecho. Qi Yingdao se miró a sí misma y dijo con miedo persistente. ¿Está realmente bien ahora? No te preocupes, el maestro no te mentirá. Con una actitud sospechosa, Qi Yingdao llegó rápidamente a la barrera nuevamente y estiró su dedo con cuidado. Justo ahora, ella había golpeado esta barrera a toda velocidad y casi murió de dolor. Zumbido. La barrera produjo capas de ondas que se extendieron como agua, y el dedo de Qi Yingdao atravesó fácilmente la barrera. Funcionó. Qi Yingdao inmediatamente voló fuera de la barrera con impaciencia y desapareció en el vasto vacío. Al mismo tiempo, Qin Hue retiró la mirada y continuó bebiendo su vino espiritual. Lo que valía la pena mencionar era que había aprendido de Bai Ye que hasta ahora, Luo Xun y Luo Weiwei aún no habían regresado. Sin embargo, con la advertencia de Lonzen, la tierra sagrada del Yang puro probablemente no se atrevería a hacerles nada a los dos, por lo que a Qin Hue no le importó demasiado. Qin Hue nunca obligó a Luo Xun y Luo Weiwei a regresar de todos modos. Además, el primer anciano Ban Quan ya había renunciado con éxito a su puesto como señor de la ciudad de Brillantez y actualmente estaba cultivando en reclusión en la secta de la montaña Xuanyi, con la intención de abrirse paso hasta la etapa suprema. En cuanto a Zhang Hichen, su entrenamiento aún no había terminado, pero ya había logrado superarlo varias veces y había llegado a la fase final de la etapa celestial. Si nada salía mal, debería poder derrotar a Tan de frente y conquistar a su demonio interior. Al mediodía, Qin Hue sacó la carne de la bestia que había guardado en su anillo de almacenamiento y comió un poco con tranquilidad. Luego continuó recostado sobre la piedra azul y bebiendo hasta que cayó la noche y las estrellas colgaban en lo alto del cielo. Solo entonces se quedó dormido. Así pasaron varios días. Qin Hue comía, bebía y dormía casi todos los días. De vez en cuando, se burlaba de Yun Shi y de Lusky y se lo pasaba genial. Durante ese tiempo, Su Yan vino una vez. Quizás fue porque había pasado mucho tiempo desde la última vez que se vieron, Su Yan parecía un poco reservada y parecía que quería decir algo, lo que dejó a Qin Hue sin palabras. Ese día, Qin Hue había comido hasta saciarse. Agitó la mano y colocó una barrera fuera de la secta de la montaña Xuanyi, luego llamó a algunas de sus personas más cercanas. Como Zhang Hichen estaba entrenando y el primer anciano estaba en reclusión, solo invitó a 3 personas. Bai Ye, Wu Ying y Muziki. @Nobelbin @. ¿Qué pasa, hermano menor? Bai Ye tenía curiosidad. Esta fue la primera vez que Qin Hue lo llamó deliberadamente. En su opinión, Qin Hue nunca había participado en los asuntos de ninguna secta. No importaba a dónde fuera, siempre actuaba como un extraño. Sin embargo, siempre podía resolver todas las crisis con naturalidad. Por supuesto, había que decir que Bai Ye era magnánimo. No parecía haberse afectado en absoluto por los recuerdos que Qin Hue le había transmitido. Cuando se enfrentó a Qin Hue, no tenía la menor intención de humillarse. Esta era también la razón por la que a Qin Hue le gustaba más Bai Ye, aunque Bai Ye a menudo era muy poco confiable.
Tengo algo para ti. Qin Hue se sentó con las piernas cruzadas sobre la piedra azul y dijo con indiferencia. ¿Qué es esto? Los ojos de Bai Yi se iluminaron. ¿Recursos de cultivo? No. Qin Hue negó con la cabeza. ¿Artefacto sagrado? Preguntó Bai Yi nuevamente. No. Qin Hue interrumpió la especulación de Bai Yi con un movimiento de su mano y dijo. ¿Quieren convertirse en dioses? ¿Gallinero? Los tres quedaron atónitos. Qin Hue no dijo nada más. Abrió la palma de su mano y aparecieron tres bolas de luz, deslumbrantes y emitiendo poderosas fluctuaciones de energía. ¿Es esto un dios? Bai Yi estaba asombrado. Tomando una respiración profunda, Qin Hue resistió el impulso de golpear a Bai Yi y dijo. No, esta es su oportunidad de convertirse en dioses. Capítulo 376. Nunca pierdas otra vez. Esta es vuestra oportunidad de convertiros en dioses. Las tres bolas de luz en la palma de Qin Hue brillaron juntas, emitiendo poderosas fluctuaciones de energía. Incluso hicieron que todas las cosas se oscurecieran y que todos los seres vivos perdieran la voz. Si Qin Hue no hubiera usado su energía espiritual para reprimirlo, toda la secta de la montaña Xuanji probablemente no habría podido resistirlo. ¿Una oportunidad de convertirse en un dios? Los tres se miraron confundidos. Estrictamente hablando, además de Bai Yi, que había visto los recuerdos de Qin Hue, Mu Ziki y Wu Ying ni siquiera entendían que era un dios. En su opinión, el gran sabio ya era el reino más poderoso de este mundo. Con un solo movimiento, las montañas se derrumbarían y la tierra se haría añicos, y se podría decir que era omnipotente. ¿Podría haber una existencia más fuerte que el gran sabio en este mundo? Incluso Bai Yi solo lo sabía vagamente. En cuanto a lo poderoso que era un dios, no tenía idea. Después de todo, Qin Hue casi mataba instantáneamente a la otra parte cada vez. Bai Yi realmente no podía juzgar. ¿Realmente existen dioses en este mundo? Después de dudar por un momento, Mu Ziki no pudo evitar preguntar. Al escuchar esto, Wu Ying también reveló una expresión curiosa. Por supuesto. Qin Hue asintió. Los llamados dioses en realidad eran solo cultivadores con un cierto nivel de cultivo. Sin embargo, independientemente de si se trataba de sus cuerpos, almas o energía espiritual, ya habían superado por completo a los seres vivos comunes. Precisamente por eso eran considerados dioses. Al ver que los tres todavía tenían expresiones en blanco, Qin Hue solo pudo explicarles en detalle el reino por encima de la etapa del gran sabio, incluida la diferencia entre los 10 reinos de la etapa del gran vacío y la etapa del medio dios y la etapa del dios verdadero. Por supuesto, Qin Hue no dijo nada sobre el escenario del rey dios por el momento, ni era necesario. En cualquier caso, los tres entrarían en contacto con uno tarde o temprano. 10 reinos de la etapa del gran vacío, etapa de medio dios, etapa del dios verdadero. Wu Ying se quedó estupefacto. Sintió que su visión del mundo se derrumbaba mientras su mente zumbaba y se quedaba en blanco. ¿En realidad había tantos reinos por encima del escenario del gran sabio? ¿No significaba eso que la cima que habían perseguido con tanto ardor solo podía considerarse un nivel elemental? Por un momento, a Wu Ying le resultó difícil aceptarlo. Por otro lado, Mu Ziki no fue la excepción. Como orgullosa hija de un clan oculto, antes de encontrarse con Bai Yi, su objetivo era avanzar al nivel de los santos y llevar a su clan de regreso al continente central. Por lo tanto, para el ex Mu Ziki, convertirse en un experto en la etapa santa ya era un sueño inalcanzable. Era una existencia que podría cambiar el destino de todo el clan. Sin embargo, a medida que su cultivo aumentaba gradualmente, Mu Ziki se dio cuenta de que los expertos de la etapa santa no eran invencibles. Por lo tanto, la etapa del gran sabio se convirtió en su nuevo objetivo. Originalmente, después del incidente en la tierra sagrada del Yang puro, Mu Ziki pensó que Qin Hue probablemente era un experto en el gran escenario santo. Ahora parecía que no debería ser tan simple. Dado que Qin Hue podía entrar en contacto con los llamados dioses, ¿cómo podría ser débil? Tal vez el propio Qin Hue era un dios. Sin embargo, si Qin Hue era tan poderoso, ¿por qué era el hermano menor de Bai Yi? Mu Ziki estaba desconcertado. Entre los tres, solo Bai Yi estaba relativamente tranquilo. Siempre había sido descuidado y había visto parte de los recuerdos de Qin Hue de antemano. Como mucho, se sorprendería y no pensaría demasiado. Ahora dime, ¿quieres convertirte en un dios? Preguntó Qin Hue nuevamente. ¿Sí? Aunque las palabras de Qin Hue trastocaron su comprensión, ¿quién se negaría a volverse más fuerte? Muy bien. Estas tres bolas de luz son herencias de la etapa del dios verdadero. Cada uno de ustedes recibirá una. Tómenlas.
Tan pronto como terminó de hablar, Qin Hue movió su dedo y las 3 bolas de luz volaron inmediatamente hacia sus manos, brillando intensamente. ¿Herencia de la etapa del verdadero dios? Al mirar la deslumbrante bola de luz en sus manos, los 3 sintieron que no era realista. ¿Podría esta cosa realmente permitirles cruzar tantos reinos y convertirse en dioses? Como si viera su confusión, Qin Hue explicó. La herencia de la etapa del Dios verdadero solo puede darte el potencial para alcanzar la etapa del Dios verdadero. Si puedes ingresar a la etapa del Dios verdadero dependerá de tus propios esfuerzos. Con sus talentos, si se cultivaban normalmente, sería casi imposible para ellos alcanzar la etapa del Dios verdadero. Esto era especialmente cierto para Wu Ying, quien tenía dificultades incluso para alcanzar la etapa del santo. Mu Ziki podría ser mejor, pero su límite superior solo estaba alrededor de la etapa gran santo o la etapa gran sabio. Y los expertos de la etapa del gran sabio solo tenían una vida útil de decenas de miles de años, y mucho menos aquellos que estaban por debajo de la etapa del gran sabio. Qin Hue no quería ver morir a sus seres queridos uno por uno. Veo. Bai Ye se rió. Jajaja, no esperaba que yo, Bai Ye, algún día llegaría al nivel de Dios. Qin Hue. @novelbin @. Realmente poco confiable. Tío maestro, tengo una pregunta. Después de dudar por un momento, Wu Ying dijo con cuidado. ¿Qué pregunta? Qin Hue frunció el ceño. ¿En qué reino estás? Tan pronto como se dijeron estas palabras, los 3 miraron a Qin Hue al mismo tiempo. Incluso Bai Yi estaba lleno de curiosidad. ¿Me creerías si te dijera que no lo sé? 10 minutos después, los 3 tomaron sus respectivas herencias de la etapa del Dios verdadero y se fueron. Debido a la supresión de la energía espiritual de Qin Hue, estas herencias de la etapa del Dios verdadero se volvieron anormalmente suaves y absolutamente no causarían ningún daño a los 3. No tenían que preocuparse en absoluto. Luego solo les quedó absorberlo poco a poco. Después de despedir a los 3, Qin Hue sacó el vino espiritual como de costumbre y lo bebió solo. En cuanto a las herencias restantes de la etapa del Dios verdadero, Qin Hue planeó dejárselas al primer anciano, Quan y Zhang Hichen. El tiempo pasó volando y en un abrir y cerrar de ojos, había pasado medio mes. Bai Yi y los demás no solo habían absorbido por completo la herencia de la etapa del Dios verdadero, sino que sus físicos también habían experimentado un tremendo cambio. Debido a que los 3 habían recibido la herencia de un experto en la etapa del Dios verdadero del reino superior, Wu Ying inmediatamente se abrió paso y entró en la etapa del cielo. Mu Ziki y Bai Yi también avanzaron uno tras otro. Sus auras eran insondables y difíciles de captar. Además, el primer anciano Quan salió repentinamente de su reclusión una noche. Desafortunadamente, no había logrado abrirse paso hasta el nivel supremo y sufrió una reacción violenta de su energía espiritual. Todos sus meridianos habían sido cortados y estaba gravemente herido y al borde de la muerte. Afortunadamente, Qin Hue lo salvó a tiempo antes de que pudiera morir. Al mismo tiempo, Zhang Hichen, que había estado entrenando durante casi medio año, finalmente había regresado. Sin embargo, Qin Hue ya lo sabía. Después de todo, su encarnación había estado protegiendo en secreto a Zhang Hichen y conocía cada movimiento de Zhang Hichen como la palma de su mano. Era de día. El cielo estaba despejado y sin nubes. Retumbar. Acompañado por el sonido del aire siendo desgarrado, una figura negra apareció de repente. Un segundo, todavía estaba lejos, pero en el segundo siguiente, ya había llegado fuera de la secta de la montaña Xuanyi y estaba cayendo directamente. Estallido. El humo y el polvo se disiparon, revelando a un joven apuesto. ¿Quién es? El guardia encargado de patrullar quiso avanzar, pero fue detenido por su compañero. Oye, novato, ¿qué estás haciendo? Ese es el discípulo mayor de nuestro maestro de secta, el Elder Zhang. ¿El discípulo mayor del maestro de secta, el anciano Zhang? El guardia se sorprendió y rápidamente bajó la cabeza, fingiendo que nada había pasado. En ese momento, Zhang Hichen vestía una túnica negra y su cabello era tan negro como la tinta. Ya no era tan despreocupado como antes y todo su cuerpo emitía una fuerte intención asesina. Era como un demonio que había salido arrastrándose de los 9 infiernos, haciendo que los demás se estremecieran. Ignorando a los guardias que estaban a su lado, Zhang Hichen se dirigió directamente a la cima de la secta de la montaña Xuanyi. Sin embargo, no se dirigía al salón principal donde se encontraba Bai Yi, sino al patio donde vivía Tam. Después de casi medio año de entrenamiento y de experimentar innumerables situaciones de vida o muerte, definitivamente no volvería a perder contra esa fea rana. Capítulo 377. ¿Gané?
Tierra del Sur, montaña Xuanyi. Una brisa fresca soplaba, agitando la hierba y las hojas que parecían excepcionalmente sombrías. Zhang Yichen se quedó afuera del patio con una expresión seria y dijo con frialdad: «Sé que estás adentro. Sal». Después de un breve silencio, una rana hinchada de 2 metros de altura salió caminando. Su lengua colgaba frente a su cuerpo mientras miraba directamente a Zhang Yichen y decía: «¿Quién eres tú?» Zhang Yichen. Interrogación de apertura, interrogación de cierre, interrogación de cierre, interrogación de cierre, interrogación de cierre. ¿Qué estaba pasando? ¿Se había olvidado tan de quién era? Esto fue simplemente una humillación. ¿Cómo podría Zhang Yichen tolerar esto? Inmediatamente dijo con frialdad: «Quiero desafiarte». «¿Quieres desafiarme?» Tan se quedó helada. ¿Por qué? Novela. De hecho, se había olvidado quién era Zhang Yichen. Quiero venganza. Zhang Yichen apretó los dientes y dijo: «Deja de tonterías. Toma esto». Antes de que pudiera terminar su oración, poderosas fluctuaciones de energía espiritual estallaron repentinamente del cuerpo de Zhang Yichen. Luego, se convirtió en numerosas imágenes residuales y corrió hacia Tam. Su velocidad era tan rápida que era imposible capturarla a simple vista. En circunstancias normales, Zhang Yichen debería haber ganado sin duda alguna después de avanzar continuamente desde la fase inicial hasta la fase final del escenario del cielo en medio año. Sin embargo, lo que no sabía era que tan solo se había vuelto así después de comer una píldora medicinal refinada con el alma de un experto en la etapa santa. En otras palabras, Tam era considerado un experto en la etapa de medio santo. Después de todo, Zhang Yichen no era el único que había logrado avances continuos durante medio año. Casi en el momento en que Zhang Yichen se abalanzó sobre él, Tam se movió. Su suave lengua se estiró y se dirigió hacia Zhang Yichen con un sonido estridente. Zhang Yichen ya estaba preparado para esto. Su figura se retorció instantáneamente, esquivó la lengua y se abalanzó. Justo cuando el puño de Zhang Yichen estaba a punto de aterrizar en Tam, 4 dedos verdes pegajosos de repente se estiraron y agarraron el puño de Zhang Yichen. Estallido. La secta de la montaña Xuanyi se sacudió y el suelo se agrietó centímetro a centímetro. Con Zhang Yichen y Tam en el centro, continuó extendiéndose, levantando capas de ondas de energía. El alboroto atrajo inmediatamente la atención de todos. Qin Hue llegó primero, seguido por Mu Ziki, Bai Yi y el primer anciano, que acababa de recuperarse de sus heridas. ¿Zhang Yichen? ¿Ha vuelto? El primer anciano se sorprendió. Ziki, él es el discípulo mayor del que te hablé, Zhang Yichen. No esperaba que llegara a la fase final de la etapa celestial en medio año. TSK. Bai Yi elogió. Había que decir que, a veces, si uno no se esforzaba, ni siquiera sabía lo poderoso que era. Si no fuera por Tam, Zhang Yichen podría haber estado atrapado en el escenario de la Tierra. En otras palabras, Tam había cambiado a Zhang Yichen. Auge. 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 En ese momento, el hombre y la rana volvieron a luchar. Después de medio año de entrenamiento, Zhang Yichen había renacido. Tenía una experiencia de combate extremadamente rica y podía esquivar fácilmente la lengua de Tam. A pesar de que Tam ahora estaba en la cima del escenario del cielo, todavía no pudo hacerle nada a Zhang Yichen por un momento. Por otro lado, Zhang Yichen siempre podía atacar a Tam continuamente. Parecía ser muy natural y no le daba ninguna oportunidad. HMPH, no volveré a perder contra ti. Zhang Yichen golpeó el aire con la punta del pie y su figura se elevó de manera constante. Su palma cayó del cielo. Auge. Las rocas volaron por todas partes, levantando innumerables nubes de polvo. Zhang Yichen aterrizó con gracia en el suelo, con las manos detrás de la espalda, y sonrió. Perdiste. Silbido. Sin esperar a que Zhang Yichen se sintiera satisfecho, una lengua parecida a una cuerda se estiró de repente desde el polvo y el humo y al instante se envolvió alrededor de sus extremidades. Era la lengua de Tam. ¿Cómo es eso posible? Sin pensarlo 2 veces, el cuerpo de Zhang Yichen se encendió de inmediato con llamas abrasadoras mientras intentaba hacer retroceder la lengua de Tam. Desafortunadamente, la lengua de Tam también se iluminó con energía espiritual y no se vio afectada en absoluto. En el momento siguiente, Tam salió volando del humo y el polvo y golpeó a Zhang Yichen como una bala de cañón. Estallido. Los ojos de Zhang Yichen se abrieron de repente mientras la sangre brotaba de su boca y nariz. Salió volando y no se detuvo hasta que chocó contra la cima de una montaña distante. Nunca esperó que Tam estaría bien después de ser golpeado por su ataque frontal. ¡Puaj! El rostro de Zhang Yichen estaba pálido como el papel y su aura se desplomó.
Había atacado a Tan tantas veces, pero fue inútil. Tan solo lo había golpeado una vez, pero casi lo había herido gravemente. Zhang Hichen no pudo evitar sentirse desconcertado. Sintiendo el intenso dolor en sus extremidades y huesos, Zhang Hichen se levantó lentamente, con el corazón complicado. ¿Iba a perder otra vez? Después de medio año de duro cultivo y trabajo, todavía iba a perder contra esta fea rana. ¡No! No podía perder en absoluto. Tomando una respiración profunda, Zhang Hichen hizo circular con fuerza su energía espiritual y usó una técnica secreta para sellar sus 5 sentidos, estabilizar sus heridas y entrar en un estado sutil. A lo lejos, Qin Hue frunció el ceño. Zhang Hichen claramente estaba planeando arriesgar su vida. Lo más importante es que, si esto continúa, es muy probable que afecte la fundación de Zhang Hichen. ¿Quieres continuar? Tan retrajo la lengua, sin entender por qué Zhang Hichen era tan persistente. Por supuesto. Zhang Hichen gritó y se abalanzó sobre Tan con una expresión siniestra. Con la lección que acaba de recibir, Zhang Hichen se volvió aún más cauteloso. Después de todo, si no hubiera sido descuidado, no lo habrían golpeado tan fácilmente. Aún así, la batalla seguía en un punto muerto. Tan no pudo capturar a Zhang Hichen, pero Zhang Hichen no pudo hacerle daño. A medida que pasara el tiempo, Zhang Hichen definitivamente sería el primero en perder. Al ver esto, Qin Hue suspiró y transmitió su voz a la energía espiritual de Tam. Déjalo ganar. No era una exageración decir que Tam ya se había convertido en el demonio interno de Zhang Hichen. Si no podía derrotar a Tam esta vez, definitivamente sería un golpe muy doloroso para Zhang Hichen, e incluso podría desanimarse. En ese momento, incluso si Qin Hue le entregara la herencia del escenario del dios verdadero, su efecto probablemente se reduciría en gran medida. Para estar seguro, Qin Hue solo podía optar por intervenir en secreto. ¿Eh? Tan quedó atónito y estaba a punto de responder cuando sintió que su visión se oscurecía y perdió instantáneamente su dirección. Una buena oportunidad. Al sentir la anormalidad de Tam, Zhang Hichen condensó su energía espiritual y lanzó un puñetazo. Estallido. Zhang Hichen no tenía intención de detenerse. Golpeó a Tam más de 10 veces, temiendo que estuviera bien como antes. Retumbar. Una tormenta de energía impactante se desató y se elevó hacia el cielo. Después de un largo rato, un pozo profundo de decenas de metros de diámetro apareció frente a todos. Fue una vista horrible. En el hoyo profundo yacía Tam, que ya había perdido el conocimiento. Tenía la lengua larga y sobresalía, lo que le daba un aspecto bastante miserable. De hecho, Tam no resultó herido. Solo quedó inconsciente por los métodos de Qin Hue. En cuanto al ataque de Zhang Hichen, Qin Hue lo resolvió. No podía simplemente dejar que Tan perdiera y fuera golpeado, ¿verdad? Sin embargo, Zhang Hichen no lo sabía. Estaba jadeando pesadamente con una expresión de agradable sorpresa. Yo, gané. Así es. Ganaste. Qin Hue dio un paso adelante y afirmó, jajaja, gané. Al escuchar esto, Zhang Hichen echó la cabeza hacia atrás y se rió a carcajadas, como si quisiera reírse de todas las dificultades y la humillación que había sufrido en el último medio año. Yo gané. Zhang Hichen cayó al suelo con un ruido sordo y se desmayó. Uno tenía que saber que Zhang Hichen había estado usando una técnica secreta para aferrarse. Ahora que había ganado, la ira en su corazón se había aliviado y, naturalmente, no podía aferrarse por más tiempo. ¿Están bien? Bai Yi estaba un poco preocupado. Estoy bien. Qin Hue negó con la cabeza y agregó. Tam está bien. Zhang Hichen estará bien después de estar acostado durante 2 días. La razón por la que no curó directamente a Zhang Hichen fue porque Qin Hue sabía muy bien que Zhang Hichen tenía que soportar las consecuencias él mismo. Capítulo 378. La casa está ocupada. Traductor. Atlas Studios Editor. Atlas Studios. Después de que terminó la batalla entre Zhang Hichen y Tam, la secta de la montaña Xuanyi recuperó la calma. Tam se despertó rápidamente, pero no se atrevió a quejarse. No olvides que Tam había consumido la píldora medicinal refinada por el alma de un experto de Saint Stage. El experto en el escenario santo fue asesinado por Qin Hue. Aunque Qin Hue ya había borrado los recuerdos del santo Buji, Tan todavía sentía miedo desde el fondo de su corazón cuando se enfrentó a Qin Hue. En cuanto a Zhang Hichen, Bai Yi lo envió a la piscina medicinal de la secta de la montaña Xuanyi, que se usaba especialmente para tratar heridas. Probablemente podría recuperarse en 2 días. Del otro lado, Qin Hue regresó al acantilado y encontró a un joven vestido de blanco de pie junto a la piedra azul, esperándolo tranquilamente. Su apariencia era atractiva y su temperamento era extraordinario.
Era simplemente como un inmortal que había descendido al mundo. Maestro. Al ver a Qin Hue acercarse, la encarnación se inclinó rápidamente. Sí. Qin Hue asintió levemente, como si estuviera pensando en algo. Sacó un anillo de almacenamiento y lo colocó en la mano de la encarnación. Lo hiciste bien. Esta es tu recompensa. Al igual que antes, el anillo de almacenamiento estaba lleno de recursos de cultivo y sus niveles no eran bajos. En circunstancias normales, las encarnaciones ordinarias no podrían cultivarse con estos recursos de cultivo. Sin embargo, las encarnaciones creadas a partir del cuerpo glaseado inmortal de Lon Zen sí podían. Por supuesto, el precio era que cuanto más fuerte era el cuerpo original, más débil era la encarnación. De lo contrario, sería imposible que la encarnación de Qin Hue solo estuviera en la etapa del gran sabio. Sin embargo, Qin Hue creía que la velocidad de cultivo de su encarnación no debería ser lenta. Mientras le diera a su encarnación suficientes recursos de cultivo, no sería un problema para él convertirse en un experto en la etapa del dios verdadero o la etapa del rey dios. Gracias, maestro. Está bien, puedes regresar primero. Qin Hue agitó su mano. Sí. La encarnación inmediatamente se dio la vuelta y voló por la secta de la montaña Xuanyi hasta el patio que había comprado hace medio año. Este patio era sumamente exquisito. Tenía más de 10 habitaciones y además estaba plantado con todo tipo de flores y árboles. Era muy caro. La encarnación sintió que el ambiente no era malo y lo compró. Al mirar el patio que tenía frente a él, la encarnación frunció el ceño. En realidad, había alguien adentro. Crujir. Al empujar la puerta, la encarnación entró en el patio y al instante alarmó a la persona que estaba en el patio. ¿Quién eres tú? @Novelbean @. La persona que habló era un hombre rico de mediana edad, con bigote y mirada furtiva. Estaba muy enojado cuando entró la encarnación. ¿Quién eres? ¿Por qué estás en mi casa? Preguntó la encarnación. Jeje, ¿tu casa? ¿Sabes dónde queda? El hombre de mediana edad dijo arrogantemente. Piérdete rápido o no me culpes por ser descortés. En ese momento, dos personas más salieron de la casa, un hombre y una mujer. La mujer era incluso más gorda que el hombre de mediana edad y era redonda como una albóndiga. Miró a la encarnación y dijo, ¿de dónde salió este mocoso? ¿Cómo se atreve a irrumpir en mi residencia Shu? ¿Residencia Shu? La encarnación se quedó atónita. No esperaba que después de medio año de ausencia, su patio estuviera ocupado por otra persona. No pudo evitar sonreír amargamente. Tal vez eso era lo que quería decir con que los ignorantes no tenían miedo. Oye, te estoy hablando a ti. Piérdete. El hombre de mediana edad no se dio cuenta de la gravedad del asunto y quiso dar un paso adelante para darle una lección a la encarnación de Qin Hue. El resultado fue obvio. Los ojos de la encarnación se volvieron fríos. Movió el dedo y el hombre de mediana edad cayó de inmediato. Luego, bajo las miradas asustadas de los otros dos, la encarnación de Qin Hue convirtió al hombre de mediana edad en innumerables fragmentos hasta que se disipó. Hasta su muerte, el hombre de mediana edad no entendió lo que estaba pasando. La encarnación permaneció allí con ropas blancas como la nieve, como si hubiera hecho algo insignificante. Su actitud contrastaba marcadamente con la escena en la que mató fácilmente al hombre de mediana edad. Asesinato. Asesinato. Después de un largo rato, la mujer gorda finalmente reaccionó y salió corriendo del patio gritando. ¡Socorro! Han matado a alguien. La encarnación. No mucho después, todos en la residencia Shu habían huido. La encarnación no podía molestarse con estas hormigas. La encarnación de Qin Hue tiró todas las cosas que no le pertenecían en la habitación y se preparó para cultivar. Justo cuando la encarnación se estaba preparando para colocar una barrera para evitar que alguien lo molestara, la voz de la mujer gorda volvió a sonar desde afuera. Líder Yue, tienes que defender la justicia para nosotros. Nuestro Shulan es el gran discípulo de la secta de la montaña Xuanyi. Ahora, este hombre mató a su padre sin ningún motivo. Tienes que vengarte. ¿Un alto discípulo de la secta de la montaña Xuanyi? La encarnación comprendió de pronto que aquel hombre era tan arrogante y que usaba el nombre de su hijo para intimidar a los demás. Sin embargo, la encarnación no tenía miedo de la secta de la montaña Xuanyi. Pronto, la mujer gorda condujo a más de 10 cultivadores al patio. El cultivador que iba a la cabeza ya había alcanzado la fase inicial de la etapa profunda, y el resto estaban todos alrededor de la etapa amarilla. A los ojos de la encarnación de Qin Hue, ni siquiera se los consideraba hormigas. En realidad, estos cultivadores eran antiguos discípulos de la secta exterior de la secta de la montaña Xuanyi.
Debido a que su actitud era demasiado pobre, no estaban calificados para ser promovidos a la secta interior. Por lo tanto, solo podían ser responsables de mantener el orden al pie de la montaña. En cierto sentido, podrían considerarse miembros de la secta de la montaña Xuanyi. Líder Yue, es él. La mujer gorda se secó los mocos y las lágrimas mientras señalaba su encarnación y gritaba: esta persona debe ser algún demonio siniestro. No podemos dejarlo ir. Al escuchar esto, el líder Yue miró en dirección a la voz y de repente abrió los ojos, pensando que estaba alucinando. Tío gran maestro. Sin dudarlo, el líder Yue se arrodilló en el suelo y se postró. Estuvo a punto de enterrar la cabeza en el suelo. Tío gran maestro. ¿Qué estaba pasando? Todos se miraron confundidos. La mujer gorda en particular dijo sin comprender. ¿De qué estás hablando, líder Yue? ¿De qué tío gran maestro? Antes de que pudiera terminar su oración, el líder Yue levantó de repente la mano y le dio una bofetada en la cara a la mujer gorda, haciéndola volar. Se le cayeron los dientes mientras gritaba de dolor. Bastardo. ¿Cómo te atreves a ser grosero con el tío gran maestro? El líder Yue dijo fríamente. Oh, ¿me conoces? La encarnación fue sorprendida. Soy el discípulo Lei. Tuve la suerte de encontrarme con el tío gran maestro en la montaña antes, dijo el líder Yue con respeto. Como la encarnación era exactamente igual a Qin Jue, el líder Yue naturalmente no podía decirlo. Además, los dos eran originalmente uno. Veo. La encarnación reflexionó y sonrió. ¿Quién es Shulan? El líder Yue se quedó atónito por un momento antes de responder apresuradamente. Shulan era un nuevo discípulo que se había unido a la secta de la montaña Xuanyi hace 3 meses. Debido a su buen talento, ya ha avanzado con éxito y se ha convertido en un discípulo de la secta interna. En un principio, Lei quería tener una buena relación con Shulan, pero ahora deseaba no conocer a la otra parte. ¿Quién hubiera pensado que la madre de Shulan provocaría a Qin Jue? Ya veo, dijo la encarnación de nuevo. ¿Pero cómo se convirtió mi casa en la residencia Shu? Lei estaba algo estupefacto. ¿Podría ser que los padres de Shulan hubieran ocupado el patio del tío gran maestro? Lei comenzó a preguntarse qué hicieron esos dos idiotas. En ese momento, Lei deseó poder estrangular a la madre de Shulan hasta matarla. Al principio pensó que la familia Shu había comprado ese patio con dinero, pero ahora parecía que no era así. Fui descuidado. Tío gran maestro, por favor, dame una oportunidad. Definitivamente lo manejaré apropiadamente. Sin tiempo para pensar, Lei dijo con sudor cubriendo su rostro. En este punto, incluso un idiota podría decir que Lei no estaba bromeando. Todos también se dieron cuenta de inmediato de que el tío gran maestro con el que estaba hablando Lei no era otro que el legendario hermano menor del maestro de secta. Todos bajaron la cabeza y temblaron. Sí, vete ahora. La encarnación agitó la mano con impaciencia. En realidad no estaba interesado en seguir discutiendo con un grupo de hormigas. Gracias, tío gran maestro. Lei suspiró aliviado. Levantó a la mujer gorda que gritaba a su lado y se fue rápidamente. Tenía miedo de que la otra parte cambiara de opinión si era más lento. Capítulo 379. Vuele, maestro. Después de limpiar el aura que pertenecía a la familia Shu en el patio, la encarnación agitó su mano y colocó una barrera. Sacó innumerables tesoros celestiales y los colocó a su lado. Luego, se sentó con las piernas cruzadas y entró en un estado de cultivo. Zumbido. En un instante, se reunieron innumerables energías espirituales. El tesoro celestial, que originalmente era cristalino, fue absorbido casi instantáneamente y se convirtió en cenizas que se disiparon. No solo eso, sino que incluso las flores y los árboles del patio se marchitaron rápidamente, incapaces de soportar los efectos del cultivo de la encarnación. En el pasado, sin recursos de cultivo, la encarnación siempre había estado en la fase inicial de la etapa del gran sabio. Ahora que de repente había absorbido tanto ki espiritual, el cultivo de la encarnación comenzó a aumentar a una velocidad increíble. La encarnación superó rápidamente la fase media y la fase tardía de la etapa del gran sabio. Cuando todo el ki espiritual fue absorbido y refinado, la encarnación alcanzó con éxito la cima de la etapa del gran sabio. ¿Pasó tan rápido? La encarnación quedó atónita, pero no fue por la velocidad con la que aumentó su cultivo, sino porque estaba sorprendido por el consumo de los tesoros celestiales. Indefensa, la encarnación solo pudo sacar más tesoros celestiales y continuar cultivando. 10 minutos después, su encarnación avanzó con éxito al primer reino de la etapa del gran vacío. 1 hora más tarde, la encarnación irrumpió en el segundo reino de la etapa del gran vacío.
4 horas después, alcanzó el tercer reino de la etapa del gran vacío. La encarnación se abrió paso fácilmente en solo medio día. Y esto fue solo el comienzo. 2 días después, Zhang Hichen se despertó de la piscina medicinal. No solo se había recuperado de sus heridas, sino que también se había relajado incomparablemente. Sonrió a todos, como si se encontrara con un viejo amigo al que no había visto en años. Después de medio año de duro cultivo y duro trabajo, finalmente logró derrotar a Tan y vengarse. Se puede imaginar lo feliz que estaba Zhang Hichen. En el último medio año, Tan casi se había convertido en el demonio interno de Zhang Hichen, recordándole que debía volverse cada vez más fuerte. De lo contrario, Zhang Hichen probablemente nunca abandonaría la secta de la montaña Xuanji y saldría a entrenar. ¿Quién sabe qué pensaría Zhang Hichen si supiera que solo había logrado derrotar a Tan con la ayuda de Qin Hue? Por supuesto, a veces la confianza era más importante que la verdad. Wu Ying, ¿qué pasa? Zhang Hichen, que estaba estirando sus músculos, preguntó cuando vio a su hermano menor, Wu Ying, acercarse. Hermano mayor, el tío maestro te está buscando, dijo Wu Ying con indiferencia. ¿Tío maestro? ¿Por qué me busca? Zhang Hichen estaba bastante sorprendido. Jeje, lo sabrás cuando llegues allí, dijo Wu Ying significativamente. Bien. Zhang Hichen estaba indefenso. Luego, frunció el ceño como si se hubiera dado cuenta de algo y miró a Wu Ying. ¿Has entrado en el escenario del cielo? Sí. Wu Ying asintió. Es extraño, siento que algo anda mal. Zhang Hichen evaluó a Wu Ying, sintiéndose al mismo tiempo familiarizado y desconocido con él. En el pasado, Wu Ying parecía muy reservada y ordinaria. Sin embargo, el Wu Ying actual era como una espada afilada que hacía que los demás no pudieran evitar levantar las cejas. La diferencia entre los dos era simplemente como la diferencia entre el cielo y la tierra. ¿Podría ser porque había entrado en el escenario del cielo? Zhang Hichen estaba desconcertado. Wu Ying no explicó nada. En cualquier caso, Zhang Hichen lo descubriría muy pronto. Inmediatamente instó. Date prisa y vete. Al tío maestro no le gusta esperar. @Novelbean @. Sí. Zhang Hichen de repente recuperó el sentido y corrió apresuradamente hacia el acantilado. Curiosamente, en el camino hacia el acantilado, Zhang Hichen se encontró con el primer anciano Wang Quan. Primer anciano, usted. Zhang Hichen tenía curiosidad. Oh, el hermano menor Qin quería conocerme. ¿Y tú? Respondió Wang Quan con indiferencia. Yo también. Los dos se miraron y pudieron ver la confusión en los ojos del otro. Con tales dudas, los dos llegaron rápidamente al acantilado y vieron al joven incomparablemente guapo. Hermano menor Qin, ¿nos estás buscando? Ah, ¿sí? ¿Ya llegaste? Qin Hue tomó un sorbo de vino espirituoso y se dio la vuelta con una sonrisa. Tengo algo para ti. Los dos no pudieron evitar preguntarse qué era. Pasó otro medio mes. El primer anciano Wang Quan y Zhang Hichen terminaron de absorber la herencia del nivel del dios verdadero uno tras otro, y su cultivo aumentó enormemente. Entre ellos, Wang Quan había logrado avanzar con éxito hasta el nivel supremo, y Zhang Hichen también había alcanzado la cima del nivel celestial. El actual Zhang Hichen podría derrotar a Tan de frente incluso sin la ayuda de Qin Hue. Fue solo en ese momento que Zhang Hichen entendió por qué Wu Ying había cambiado tanto. Por supuesto, al pie de la montaña donde nadie prestaba atención, la encarnación de Qin Hue ya había completado su transformación y se había convertido en un experto en la etapa del dios verdadero del reino inferior. Además, debido a que le preocupaba que la conmoción fuera demasiado grande, había creado especialmente un espacio contenido en el patio para evitar que su energía espiritual se filtrara. En todo el mundo, además de Qin Hue, el único monstruo que podía cruzar tantos reinos en tan poco tiempo era probablemente su encarnación. Si no fuera por el hecho de que los recursos de cultivo se habían agotado, la encarnación podría no haberse detenido. La mente de Qin Hue estaba conectada con la encarnación, por lo que naturalmente sabía lo que le había sucedido. Por lo tanto, simplemente le dio a la encarnación el anillo de almacenamiento de Fengxi. Los recursos de cultivo en el interior eran suficientes para que un experto de la etapa del dios verdadero del reino inferior cultivara hasta la etapa del rey dios del reino superior. Además, para evitar que su encarnación ascendiera accidentalmente al reino de Dios, Qin Hue bloqueó por la fuerza el Dao celestial. En ese momento, incluso si su encarnación avanzara al nivel de rey Dios, no ascendería automáticamente al reino de Dios. Después de hacer esto, Qin Hue frotó a Yunxi, que sostenía una fruta espiritual, y se acostó sobre su espalda. Maestro, ¿qué pasa? Yunxi se limpió la boca y estaba un poco preocupada. Nada.
Qin Hue dijo débilmente. De repente me siento muy aburrido. Oh. Yun Shi continuó comiendo su fruta espiritual cuando escuchó esto. Qin Hue de repente quiso golpear a Yun Shi. Pensando así, Qin Hue estiró su dedo y pellizcó el suave rostro de Yun Shi. ¡Ay, me duele! Maestro, ¿qué estás haciendo? Yun Shi hizo pucheros tristemente. Antes de que pudiera terminar su oración, Qin Hue la pellizcó nuevamente. Detente, maestro. La cara de Yun Shi se sonrojó mientras huía apresuradamente. Sin embargo, Qin Hue no tenía intención de dejar ir a Yun Shi y lo siguió de cerca. Ah, maestro, me equivoqué. Aunque no entendía por qué Qin Hue quería pellizcarle la cara, a Yun Shi no le importaba en absoluto. Tenía que disculparse primero. Si reconoces tu error, acércate obedientemente. Qin Hue sonrió levemente. ¡No! Yun Shi negó con la cabeza y se llenó de vigilancia. ¿Estás seguro? La expresión de Qin Hue cambió mientras decía con seriedad. Yo puedo ir, pero el maestro no puede pellizcarme la cara. Yun Shi estaba extremadamente afligido y se veía extremadamente lindo. Esta escena hizo que Qin Hue no pudiera evitar pensar en cómo lastimarla solo le causaría más sufrimiento. Está bien, está bien, está bien. No te pellizcaré más. Qin Hue sonrió amargamente. Al ver esto, Yun Shi finalmente estuvo dispuesto a acercarse lentamente a Qin Hue. Como prometió, Qin Hue no pellizcó la cara de Yun Shi, sino que le dio un golpecito en la cabeza. Ah, el maestro me mintió. Yun Shi quería escapar, pero ya era demasiado tarde. Qin Hue la agarró directamente del cabello y no pudo escapar. El maestro es un mentiroso, gritó Yun Shi. En ese momento, un trozo de carne de bestia apareció de repente en la mano de Qin Hue y lo colocó frente a Yun Shi. ¿Quieres comerlo? ¿Sí? Los gritos de Yun Shi se detuvieron abruptamente y sus ojos miraron fijamente la carne de la bestia. Qin Hue. Capítulo 380. Crisis. Traductor. Atlas Studios Editor. Atlas Studios. Era de día. El sol brillaba y no había nubes. Qin Hue se despertó como de costumbre. Después de comer algo tranquilamente, continuó apoyado en la piedra azul y bebiendo. Por otro lado, los ojos de Yun Shi estaban ligeramente cerrados y su aura era tranquila y densa. Sorprendentemente, no corría y cultivaba en paz. Long Zhui y el Husky estaban igual. Por un momento, el acantilado pareció excepcionalmente tranquilo. Después de beber 2 ollas de vino espiritual, Qin Hue se sintió algo aburrido, por lo que sacó su tableta espiritual y hojeó los eventos recientes del mundo central espiritual. La Tierra del Sur todavía se consideraba pacífica. Debido al repentino ascenso de la secta de la montaña Xuanyi y al hecho de que el impacto causado por los demonios púrpuras aún no se había recuperado, muchas facciones se habían comportado extremadamente bien, incluidas las 3 sectas principales. Lo que sorprendió a Qin Hue fue que un clan oculto había aparecido de la nada en el continente central, reemplazando al clan espiritual destruido y convirtiéndose en el nuevo 12º clan sagrado. Se decía que el patriarca estaba en la cima de la etapa del Gran Santo y estaba a solo medio paso de la etapa del Gran Sabio. Si nada salía mal, era muy probable que se convirtiera en el próximo experto de la etapa del Gran Sabio. Aparte de eso, también hubo noticias de conflictos internos en la tierra sagrada del Yang puro. En cuanto a los detalles exactos, nadie en el mundo exterior lo sabía. ¿Podría ser por Luo Weiwei? Qin Hue frunció el ceño. Justo cuando pensaba hasta aquí, un artefacto espiritual de transporte aéreo apareció de repente en el horizonte. Se acercó desde lejos y llegó rápidamente por encima de la secta de la montaña Xuanyi. Entonces, 2 figuras saltaron y aterrizaron junto al acantilado. Qin Hue concentró su mirada. Eran Luo Xun y Luo Weiwei. ¡Qué llegada tan oportuna! Sin embargo, en ese momento, Luo Weiwei se veía aún más hermosa que antes. Su cabello negro caía como una cascada y su apariencia era exquisita e impecable. No solo eso, sino que su cultivo también había alcanzado la fase inicial de la etapa suprema. Claramente, Luo Weiwei se había beneficiado enormemente de este viaje a la tierra sagrada del Yang puro. Mayor, estamos de vuelta. Luo Xun ahuecó los puños y se inclinó. Sí. Qin Hue permaneció inexpresivo mientras decía con indiferencia. ¿Luo Weiwei entró en la torre sagrada del Yang puro? Sí. El rostro de Luo Xun se llenó de emoción cuando respondió. Weiwei rompió todos los récords de la torre sagrada de Yang puro que nunca se rompieron durante las últimas decenas de miles de años y ascendió al piso superior. La llamada torre sagrada del Yang puro era en realidad el terreno de cultivo más importante de la tierra sagrada del Yang puro. Solo los descendientes directos con linajes puros y talento superior estaban calificados para ingresar.
Una descendiente como Luo Weiwei, a quien inicialmente se consideró mestiza, no debería haber podido entrar. Fue solo gracias al maestro sagrado Yang Puro que finalmente se le permitió entrar. A pesar de que los demás la desaprobaron, se convirtió en la primera mestiza en ingresar a la torre. Lo que vale la pena mencionar es que la torre sagrada del Yang Puro se divide en 9 niveles. Si uno alcanza el 7º nivel, significa que podrá alcanzar la etapa de santo en su vida. El 8º nivel representa el límite superior de la etapa de gran santo y el 9º nivel representa el límite superior de la etapa de gran sabio. Nadie esperaba que el talento de Luo Weiwei fuera tan aterrador. De hecho, había ascendido directamente al nivel más alto de la torre sagrada del Yang Puro. Uno tenía que saber que incluso Luo Xun, el anterior hijo santo de la tierra sagrada Yang Puro, apenas había alcanzado el 8º nivel. En un instante, toda la tierra sagrada del Yang Puro se estremeció. Los ancianos que originalmente habían tratado a Luo Weiwei como una sangre mestiza, comenzaron a mostrar preocupación por ella e incluso la trataron como una doncella santa. Desafortunadamente, Luo Weiwei los rechazó a todos. Ella nunca había pensado en quedarse en la tierra sagrada del Yang Puro, entonces, ¿por qué se convertiría en una doncella santa? Después de salir de la torre sagrada de Yang Puro, Luo Weiwei se preparó para irse. Sin embargo, ¿cómo pudieron esos ancianos estar de acuerdo con esto? Inmediatamente usaron la fuerza para encarcelar por la fuerza a Luo Weiwei y Luo Xun. Esta era la lucha interna de la tierra sagrada del Yang Puro que circulaba en el mundo exterior. Incluso el maestro sagrado del Yang Puro no pudo evitar aconsejarles a los dos que se quedaran. Después de todo, el maestro sagrado del Yang Puro era el cultivador más antiguo entre las 8 grandes tierras sagradas. Su nombre exigía respeto, pero también indicaba que la vida útil del maestro sagrado del Yang Puro estaba a punto de agotarse. @Nobelbean @. Y una vez que el maestro sagrado Yang Puro muriera, el clan Luo definitivamente caería de las filas de las tierras sagradas e incluso sería atacado por otras tierras sagradas. La aparición de Luo Weiwei permitió que muchos ancianos vieran la esperanza de mantener el estatus de la tierra sagrada. Mientras Luo Weiwei pudiera avanzar al nivel de gran sabio, la tierra sagrada del Yang Puro definitivamente alcanzaría la gloria durante decenas de miles de años. Sin embargo, Luo Weiwei no tenía ningún sentido de pertenencia a la tierra sagrada del Yang Puro. No importaba cómo la persuadiera el maestro sagrado del Yang Puro, ella no estaba dispuesta a quedarse. Lo que sucedió a continuación fue muy simple. Aunque el gremio de ancianos estaba muy enojado, con la advertencia del Onzen, el maestro sagrado del Yang Puro solo pudo optar por darse por vencido y dejar que Luo Xun se fuera con Luo Weiwei. Por supuesto, pase lo que pase, su linaje seguía siendo de la tierra sagrada del Yang Puro. Por lo tanto, antes de irse, Luo Weiwei prometió que si avanzaba al nivel de gran sabio en el futuro, definitivamente protegería la tierra sagrada del Yang Puro. Con esta promesa, el maestro sagrado Yang Puro exhaló un suspiro de alivio, como si le hubieran quitado un pesado peso de encima. No se pudo evitar. Después de todo, habían estado ciegos en ese entonces, lo que provocó que Luo Weiwei odiara la tierra sagrada del Yang Puro. De lo contrario, Luo Weiwei se habría convertido hace mucho tiempo en la doncella santa de su tierra sagrada de Yang Puro. Después de este incidente, el maestro sagrado de Puro Yang decidió revocar por completo las reglas de la tierra sagrada de Puro Yang para buscar un avance, especialmente las reglas concernientes al linaje de sangre. Después de escuchar la descripción de Luo Xun, Qin Hue se quedó atónito. No esperaba que sucedieran tantas cosas. Parecía que había tomado la decisión correcta al dejar que Long Zhen advirtiera al maestro sagrado del Yang Puro. Después de todo, le había ahorrado muchos problemas. Por cierto, tío gran maestro, te traje un regalo. En ese momento, Luo Weiwei dio un paso adelante y sacó algunas ollas de vino espirituoso milenario. Gracias. Qin Hue quedó atónito por un momento antes de tomar el vino espiritual y agradecerle. Aunque un vino espirituoso de 1000 años no era nada para el actual Qin Hue, no fue en absoluto tan sencillo para Luo Weiwei sacar un vino espirituoso de 1000 años. De hecho, ese era el caso. Una gran parte de la razón por la que Luo Weiwei había aceptado proteger la tierra sagrada del Yang Puro después de avanzar a la etapa del gran sabio era porque quería obtener estas ollas de vino espiritual del maestro sagrado del Yang Puro. Ustedes dos han viajado miles de kilómetros para regresar rápidamente. Vayan a descansar primero. Además, a partir de ahora, son oficialmente miembros de la secta de la montaña Xuanyi. Qin Hue ordenó. Sí. La expresión de Luo Xun se estremeció. Sabía que finalmente había obtenido el reconocimiento de Qin Hue.
Reprimiendo la emoción en su corazón, Luo Xun guardó su artefacto espiritual de transporte aéreo y se giró para llevar a Luo Weiwei de regreso al patio donde había vivido anteriormente. Al ver que los dos se iban, Qin Hue abrió una de las ollas de vino espirituoso milenario y tomó un sorbo. El sabor no era malo. Quizás se debió a que provenía de la tierra sagrada del Yang puro y contenía una densa energía Yang pura. Si los cultivadores de la tierra sagrada del Yang puro cultivaran con este vino espiritual, definitivamente podrían lograr el doble de resultados con la mitad del esfuerzo. Como si sintiera algo, Qin Hue levantó las cejas y miró hacia las profundidades del vacío. Justo ahora, su conexión de línea de sangre con Qi Yingdao de repente produjo oleadas de ondas que eran extremadamente intensas. ¿Podría ser que Qi Yingdao estuviera en peligro? ¿Cómo fue eso posible? Aparte del emperador celestial, ¿quién más en el reino interior podría representar una amenaza para ella? Sin tiempo para pensar, la figura de Qin Hue se distorsionó y apareció instantáneamente en el vacío. Después de juzgar ligeramente la dirección, Qin Hue levantó la mano para abrir una puerta espacial y se dirigió directamente a Qi Yingdao. Tan pronto como pasó por la puerta espacial, lo primero que vio fueron innumerables runas complicadas y oscuras que parecían envolver un área de 5000 kilómetros. No solo eso, sino que también había miles de formaciones de matrices en los alrededores que se entrelazaban y combinaban entre sí. Era simplemente como una red ineludible.